La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos hoy al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Un saludo muy especial para mis hermanas y mis hermanos que están en sintonía de este tiempo de la Santa Cena, de Fe sin Barreras. Hoy es un día muy especial. Quiero saludar a aquellos que por primera vez están sintonizando este tiempo de Fe sin Barreras, ya sea en la plataforma de Radio Vital, a través por los diferentes sitios que hay, a través de la aplicación, a través de la web, a través de diferentes plataformas que tenemos disponibles para usted. Hoy quiero agradecer infinitamente a Dios y darle gracias a Dios porque en verdad es un tiempo maravilloso. La constancia, la perseverancia marca la diferencia de cualquier victoria que tú encuentres en cualquier persona exitosa en la tierra. Lo que vas a encontrar en cualidades iguales es la perseverancia, la constancia, y el éxito se mide porque la persona fue constante, fue perseverante, nunca se despegó de la visión. Y veamos que eso fue lo que Dios hizo antes de la creación del mundo, porque nosotros ya existíamos antes de la creación del mundo. Y la visión de Dios esa fue en nosotros, porque la palabra de Dios nos enseña esa realidad, que nosotros ya existíamos antes de la creación del mundo. Esa es la visión de Dios, el plan de Dios, ¿sí? Y yo quiero leerle varios versículos bíblicos relacionados a la perseverancia, a la constancia, y una palabra clave que viene consigo, lo que es la palabra de la gracia, o gracia en sí. Y es un tema muy bonito, es un tema muy profundo, es un tema muy, muy, muy poderoso en todo aquel que cree en Jesús. Todo aquel que cree en Jesús y le cree a Jesús y pone por obra lo que ha creído, automáticamente las cosas de esa persona van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque lo va a hacer la habilidad, la fuerza, la cualidad que tiene Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino a poner en ti y en mí una nueva vida. Estando nosotros en este tiempo muertos en delitos y pecados, Él vino y nos dio vida. Esa naturaleza de vida, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona está muerta? Esa persona no habla, no come, no platica, no ve, no nada. Está fuera de movimiento, está fuera de circulación, dijéramos, ¿no? Pero si está viva la persona, aunque estuviera en una situación crítica en su vida, se quejara, se moviera o etcétera. Pero vemos signos de vida. Y la palabra nos enseña a nosotros que nosotros estábamos muertos totalmente. O sea, no podíamos movernos en absolutamente nada en la dimensión del reino de Dios porque estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, de la vida espiritual. En la vida espiritual estábamos completamente destituidos, estábamos completamente apagados, ¿no? Y quiero enfatizar el valor que tiene el que sepas que estás vivo. Pero como dije de un principio, la perseverancia es lo que marca la diferencia en cualquier victoria, en cualquier éxito. Y
Y eso es lo que una persona viva puede lograr si tiene vida. Si no tiene vida es imposible, porque necesita la vida de Dios para poder tener la victoria. Si no, no. En Efesios 1:4, si usted tiene pluma, anótele y escríbale ahí, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, en la versión esta dice, santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? La palabra nos dice para qué propósito Dios quería que nosotros, ¿sí? ¿Para qué nos escogió a nosotros? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora veamos algo impresionante. Nos escogió Él. Eso es algo maravilloso. Esto no decidió usted. Esto no lo decidió su denominación o su organización. Esto no. Esto vino de parte de nuestro Dios. Antes de la fundación, o sea, no existía el mundo. No existía. Estaba usted totalmente en una dimensión del espíritu. Completamente. Y yo también. Ahora, si tú eres cristiano y no crees en esto, tienes que checar tu cristianismo. ¿Por qué? Porque es fundamental, ¿sí?, creer como un niño. Y me voy a adelantar un poco de lo que voy a estar hablando. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y esto no es cuando tú te vayas allá más allá del sol. Es aquí de este lado del sol. ¿Por qué? Porque aquí estás en un reino, ¿no? Y el segundo reino y el tercer reino, ¿sí? Y no entrar en el reino de Dios quiere decir que no vas a poder operar la dimensión espiritual aquí en la tierra mientras tú estás. Pero tienes que hacerte como niño. No dice que te hagas tonto, no. Un niño es inocente y dice: sí, papá. Ve a un bebé, ve a un niño que lo paran arriba de un mueble alto y el papá le dice: vente, mijo. El papá que le está hablando sabe que él va a ser responsable de tomarlo. ¿Por qué? Porque es un niño. No creo que sea un padre de esos enfermizos que le dicen vente y se quite, ¿no? Por lo menos el padre que nosotros tenemos, al cual Jesús nos dijo: Padre nuestro que estás en el... Él no tiene amor. Dios no tiene amor. Escuchen esto. Dios es amor. Entonces, hacernos como niños es prácticamente decir: sé tú en mí. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo como niño, pero estoy consciente. Estoy consciente de lo que estoy haciendo. No estoy enfermo de la capacidad intelectual o mental, no. ¿Por qué? Porque Dios dice: haceos como niños. Y dice la Escritura, en otra versión, Dios habla hoy, Dios nos escogió en Cristo. Ahora ya encontramos dónde estábamos, en Cristo. Estábamos espiritualmente en Cristo. Pero Él nos escogió, Dios nos escogió en Cristo, desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos, para que fuésemos santos, y sin defecto, aleluya, y sin defecto en su presencia. Ahora estoy hablando del tema de lo que es la gracia y la perseverancia. La perseverancia, el valor de la perseverancia en nosotros
Y estamos viendo que por gracia estábamos nosotros en Cristo desde antes de la creación del mundo. Y yo estoy hablando de la perseverancia de Dios en el proyecto en tu vida y en mi vida. Imagínate cuántos años tiene el mundo y la perseverancia de Él de tenerte siempre en su plan y en su propósito. Si nomás de la venida de Cristo son 2000 años, ahora imagínate, regrésate al tiempo. Esa es perseverancia, porque para Dios no existe el tiempo. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y Él es el fin. O sea, estamos en un reino impresionantemente maravilloso. Pero escuché un versículo que me hizo reaccionar con respecto a la problemática que existe en muchos lindos hermanos y hermanas que no están disfrutando la vida cristiana. Y encontré el versículo aquí en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuál es el problema número uno de multitudes de hermanos lindos? Viven bajo el dominio del pecado. Y muchos son pecados involuntarios. Te voy a decir uno de los pecados involuntarios. Levantarte en la mañana y abrazar el sueño que tuviste, la pesadilla que tuviste, el estar meditando en la situación financiera, clínica, o sea, la primicia de tu día. Abraza todo lo que el diablo quiere que tú abraces. Donde desde el momento que usted aceptó a Cristo, usted vino a ser templo del Espíritu Santo, donde ahora Él habita en nosotros. Pero las doctrinas que nos metieron, nos enseñaron a nosotros a vivir un estilo de vida muy feo. Muy feo. ¿Por qué? Porque no nos dejan vivir correctamente. Vivir correctamente la vida es la nueva vida. Estábamos en Cristo antes de la creación del mundo. Ahora confesamos a Cristo, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y no es un don de cualquiera, esto es por medio de la fe. ¿Sí? Jesús nos rescata de nuevo y nos pone en su posición para que ahora tú y yo estemos por gracia viviendo la gracia que viene de Él. Ahora, el propósito de Dios desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin defectos en su presencia. Ahora, el que no quiera que diga sin defecto en su presencia por su amor, por su naturaleza, que Él es amor, arránquele la hoja de Romanos en el capítulo 6 y quítela. Dice la Escritura, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, mientras tú no sepas el valor que tiene el que tú seas hijo de Dios, porque tú y yo nacimos de Dios, usted y yo tenemos un ADN de Dios, pero necesita ser como un niño para activar ese ADN. ¿Por qué? Porque si nosotros no activamos el ADN que tenemos como hijos de Dios, no vamos a poder. Si vemos aquí en Juan, bueno, voy a leer otro versículo que está en 1 de Pedro 1:20 para que vayamos
entrando en materia y podamos darnos cuenta del valor que tiene. ¿Por qué tú puedes vivir desligado del pecado? Tú no eres un pecador. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú no eres un pecador. La naturaleza pecaminosa que tenías cuando estabas muerto en delitos y pecados se cortó el día que Cristo vino y entró a tu vida. Ahora eres una nueva criatura. Ahora, Cristo no te perdonó los pecados cuando te aceptaste a Cristo. Cristo desapareció todos los pecados. Borrón. ¡Bum! Se acabó esa naturaleza que tenías tú y la naturaleza que tenía yo. Se corta. New beginning, nuevos comienzos. Comienza ahora la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Y siempre es muy importante hablar del nuevo nacimiento. Cuando tú tuviste el privilegio de oír arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Cuando viene un reino creador del universo y desciende a través de Jesús, porque Él es el rey. Ahora, no estoy hablando del Cristo antes de ser resucitado. Estoy hablando del Cristo resucitado. Es el Cristo glorificado. Es el Cristo que está en la naturaleza que tenía antes de venir a rescatarnos. Antes de venir y encarnarse en María. Él allá vivía en el esplendor de su gloria con el Padre. Cuando Él viene, se despoja de esa gloria, porque estábamos todos muertos en delitos y pecados. Se hubiera bajado Él con esa gloria y hace explotar al mundo. Pero vimos que Él ejerció la perfecta voluntad de Dios y modeló la manera que nosotros teníamos que caminar y vivir para que nosotros en la perseverancia como creyentes, perseverar como creyentes, tuvimos el privilegio ahora de recibir a un Cristo glorificado dentro de tu corazón. El poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo confesamos y como dice en Juan, en el capítulo 3, versículo 3, ¿sí? Que necesitamos nosotros nacer de nuevo. Aleluya. En el libro de Juan, voy a hacer hincapié porque es importantísimo para las personas que por primera vez están escuchando. Dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciese de agua, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo quiere decir algo muy, muy, muy significativo. Que ahora es otra vida. Ya no es la misma. ¿Sí? Y Nicodemo, en su ignorancia, siendo doctor de la ley, o sea, un sabio, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ahí lo puedes ver clarito, que nosotros tenemos el privilegio de nacer de nuevo. ¿Y qué hicimos cuando recibimos a Cristo? Nacimos de nuevo. Y ese nacimiento, esa vida nueva está en nosotros. Ahora, y en el versículo 7
6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora somos seres espirituales que hemos nacido. Pero vamos a ver el versículo 8 del capítulo 3 de Juan. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo el que es nacido del Espíritu Santo. O sea, nacimos por obra del Espíritu y ahora tenemos una vida nueva. Y ahora nosotros podemos desarrollar esa vida, pero vuelvo a recordar, lo podemos hacer porque Dios lo hizo por nosotros. Nosotros no pudimos hacer esto si Dios no pone los recursos, los medios, que fue Él mismo. De tal manera amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que el que creyese fuese salvo, para que el que creyese no se pierda, dice Así que nosotros tenemos vida nueva, y esa vida nueva tiene que fluir en nuestra vida, y la vida carnal tiene que parar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los recursos, la habilidad para mantenernos completamente desligados de lo que es el pecado, ¿no? Como te decía anteriormente, nosotros ya no somos pecadores. Ahora practicamos el pecado, pero no somos pecadores. Practicamos los pecados por la ignorancia. Y te decía como ahorita, uno de los pecados más grandes por las doctrinas que nos han impuesto, mejor dicho, porque hay un sistema que está interesado en que multitud de personas no ejerzan un reino. Pero independientemente de lo que quieran hacer, quien lo quiera hacer, detrás de todo lo que es muerte, mentira, destrucción, detrás de esas tres funciones, no busques, es el diablo. Todo el tiempo que vienen conmigo a platicar personas, yo les digo, no te pelees con el prójimo. Ahora, este consejo se lo doy a personas que supuestamente son cristianos. Digo, no te pelees con... tu esposa no es la mala. Tu hijo no es el malo. El malo es el diablo. Ahora, que él tenga acceso a ellos... Bueno, y ellos no se asocian con Dios, no se quieren asociar con Dios. Bueno, entonces tú asóciate con Dios e intercede por tu hijo, intercede por tu cónyuge, intercede por las circunstancias que están pasando. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de las tinieblas. Nosotros tenemos información aquí tan poderosa, ¿sí?, que Cristo nos redimió de la maldición total, ¿sí? Pagó el precio para que ahora nosotros tuviésemos potestad, tuviéramos poder, tuviéramos unción. La unción ya la tenemos, hermano. Usted no tiene que andar corriendo a una organización porque te van a ungir. No, hermano. No. La Biblia dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cómo tú vas a querer que te unja a alguien y traes al autor de la unción adentro de ti? Dígame usted. ¿Sí? ¿De qué te dan ganas? Ya se acabó el tiempo de la manipulación, ya se acabó el tiempo ese. Ahora ya se estableció el reino activo. Ese reino nunca se ha ido, siempre ha habido un remanente. Y yo le pregunté a Dios un día, no hace muchos años, le dije, Señor, ¿yo por qué aquí en Phoenix? Y ahora entiendo por qué. Él está estableciendo su reino aquí en la iglesia. Él está estableciendo, no estoy hablando de la iglesia Ejército de Amor, estoy hablando en la iglesia de Jesucristo, la que Él edifica. No la que edifica un pastor, no. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Y Él está usando hombres que están haciendo la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que una persona es salva, se le tiene que enseñar
el arrepentimiento, porque no se les enseña el arrepentimiento. Se les enseña que Jesús le va a arreglar su matrimonio, que Jesús le va a hacer todo lo que necesita, y eso es un engaño. Jesús es el Señor de nuestras vidas, viene a nuestras vidas como Señor de nuestras vidas. Una vez que tú tienes un concepto correcto de que Cristo vino a redimirte de la maldición, ya no eres la vieja criatura que no tenía facultad para decir no. ¿Sí? Ahora, una vez que tú sabes cuál es el verdadero arrepentimiento es clarito. ¿Sí? Ahora vivo bajo un sistema del cielo aquí en la tierra. Ese es el evangelio. ¿Sí? Muchos piensan que la palabra evangelio es espiritual. No, la usaban los reyes, los césares. El evangelio del César. Pero era la manera de decir, este es lo máximo que hay de información del César para ustedes, por los reyes que existían. Y Jesús usó el mismo lenguaje. Se usó el mismo lenguaje para que entendieran que había llegado lo mejor que existe. Y hasta la fecha. Que es la palabra viva. Entonces, el evangelio del reino abarca el arrepentimiento. Y el arrepentimiento en usted y el arrepentimiento en todos los que somos cristianos. Si no está manifiesto ese evangelio, escúcheme bien, si no está manifiesto el arrepentimiento en un cristiano, quiere decir estar determinado que va a ser dirigido por los principios del cielo. Jamás va a disfrutar la Biblia, jamás va a disfrutar la palabra de Dios. Va a tener esas carreras de caballo y parada de asnos. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Mucha gente está viviendo la religión. Pero hoy en día ya un remanente se está despertando. Y ese despertar es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que perteneces a un reino, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es tu papá, y que todo lo haces con sus habilidades de Él, te vas a dar cuenta que el pecado es una de las cosas que si yo hubiera oído lo que tú estás oyendo ahorita, yo no hubiera llorado mucho tiempo. Siempre andaba peleándome con los deseos de la carne. Siempre andaba llorando. Decía, Señor, la vida cristiana, y es lo que me enseñaron, que la vida cristiana era muy sufrida porque el diablo siempre está atacándonos. No, era la ignorancia. La ignorancia tiene un precio muy grande. No es, escucha bien lo que voy a decir. No estoy negando que el diablo opera. El diablo opera, sí. Pero cuando tú pecas y le abres la puerta al diablo, le estás diciendo al diablo, ven y haz tu trabajo. Pero cuando tú vives en integridad con Dios, lea conmigo, hermanita, hermanito, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado no puede tener gobierno, no se enseñorea de usted. Y se los digo porque es necesario que usted sepa que todo aquel que genuinamente vive el arrepentimiento, vive como niño y persevera como niño y vive en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios vive. Lo que dice el Señor, amén. Así de sencillo. Lo que dice el Señor, amén. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor dice. Y se acabó el problema. Pero te estoy enseñando aquí que Dios, en su amor y en su infinita misericordia, siendo Él amor,
La perseverancia que tuvo para que ahora usted y yo volviésemos ahora a tener la misma vida que tuvimos en Él antes de la creación. Dice en 1 Pedro 1:20, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Manifestado por amor a vosotros. Y tú y yo nacimos de Dios. Ahorita lo vamos a ver. En la versión TLA dice, esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de la creación del mundo, y Cristo apareció en estos últimos tiempos para el bien de ustedes, para el bien de nosotros. Vemos claramente, nuestro papá es el modelo de la perseverancia. Y se voló la barda, o sea, es algo extraordinariamente grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde antes de la creación del universo, usted ya existió, yo también. Y son temas que casi no los tocan, no los toman en cuenta porque se les hacen como fábulas. Y la Biblia es inspiración de Dios, útil para enseñar. Así que si no se deja enseñar por la palabra de Dios, hágase niño para que aprenda. Porque si no se hace como niño, usted va a querer darle lecciones a Dios de moral, y eso lo va a llevar a usted a tener problemas siempre en su vida como estilo de vida. Se los digo porque de corazón se los digo. Yo simple y sencillamente mi trabajo es ahorita en este momento sacar a multitudes de la ruina, dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Hermana, hermano que me está siguiendo, le invito a que tenga en su corazón un corazón abierto. Pero por lo pronto vamos a aprovechar para ponerte una información que es muy importante. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin barreras. Fe sin barreras. Radio Vital, transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. De regreso, aquí estamos de regreso. Seguimos con la programación de este día tan especial que es aprender a vivir el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo.
Les voy a compartir algo que en mi corazón hay muy fuerte. Estoy convencido de que hay personas que quieren esto, pero no hacen nada por tenerlo. Pero lo quieren. Y yo platico mucho con mi esposa sobre la temática de que ¿qué es lo que sucede con muchas personas? Que quieren lo mejor de Dios, pero no quieren obedecer lo que Dios dice. Y este tema lo estuvimos plática y plática y plática y plática y plática por mucho tiempo. Hasta que llegamos a la conclusión de que nadie puede obligar a nadie a vivir la vida nueva. Podrás tener información de la vida nueva, podrás tener la convicción de que tú confesaste a Cristo, pero la Biblia misma nos dice no ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la manifestación, cuando uno hace lo que dice la palabra, estás diciendo yo soy creyente. Cuando tú ejecutas la obediencia, prácticamente la obediencia a la palabra es una confesión. Estás declarando con tus hechos que tú crees en Él y crees en su palabra y que crees en todo lo que Él hace. Y hermano que me está escuchando, yo estoy convencido literalmente de que este hambre, este deseo que viene de parte de Dios, Dios lo incrementa cuando nosotros lo poquito que ya sabemos lo hacemos. ¿Oyó bien? En otras palabras, para que lo comprenda, lo entienda y lo ponga por práctica. Si usted sabe poquito de lo que es el Evangelio del Reino, pero sabe que es hija de Dios, que es hijo de Dios, ponga en práctica lo poquito que usted sabe. Y eso le va a llevar a más. ¿Por qué? Porque si no lo pones en práctica, no vas a poder sumar más. ¿Por qué? Porque si en lo poco me eres fiel, dice, yo no digo eso, son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Si en lo poco me eres fiel, ¿sí?, en lo mucho te voy a poner. Y nosotros como carnales decimos, en lo mucho va a ser la abundancia, como el rico MacPato. No, señorita, no, señorito. En lo mucho es en la riqueza de su reino, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es aquí donde tú necesitas que la unción y el poder de Dios fluya a través de tu vida. ¿Por qué? Porque eres madre de familia y mira cómo están tus hijos. Eres padre de familia y mira cómo están tus hijos. Mira, eres empresario y mira lo que tanto afán para ganar un penny. Donde el Señor con la frente en alto dijo, serán cabeza y no cola. No, pero ¿por qué se está así? Porque lo poquito que sabes no lo pones por práctica. Hermanos, vea, yo te lo digo porque yo conozco estas situaciones, muchas situaciones muy feas y muy tristes en cristianos, que para ellos es normal, inclusive se denominan pecadores. Somos pecadores, muy orgullosos, somos. Y yo digo, antes sí lo trataba de convencerlos de que no son convencidos, ahora ya no. Ahora yo les digo, bueno, un día vas a saber que no eres pecador. Estás practicando los pecados, pero no eres pecador. ¿Y por qué los practicas? Porque no sabes lo que tienes, no sabes el valor que tienes, no sabes quién eres. Dice la Escritura que tú no vives en la ley, tú vives en el tiempo de la gracia. El espíritu de poder está dentro de ti. El que venció la muerte. ¿Quién levantó a Cristo entre los muertos? El Espíritu de Dios, y ahora está en ti. Ahora tú no vas a poder decir no al pecado. Claro que sí.
Pero vuelvo a lo mismo. Dos palabras claves: el arrepentimiento, ¿sí? Y la gracia. El arrepentimiento es decir, yo vivo en esta frecuencia. ¿Sí me explico? Es como cuando nosotros nos venimos a Estados Unidos, los que venimos de otros países. Llegamos y no nos dijeron tienes que respetar la ley. Sabíamos que teníamos que respetar las leyes de tránsito. Sabíamos que teníamos que hacer muchas cosas que en nuestros países no nos importaba. En unos países que me han dicho, a mí no estoy muy seguro, ¿no? Te paraba un policía y le dabas un billetito de 20 pesos y tú seguías tu camino. A ver, dáselo aquí. Bueno, no quiero meterme en terrenos feos. Hermano o hermana que me está escuchando, la vida en Cristo es maravillosa, pero tienes que ser como un niño para creer la Biblia. Yo me acuerdo de que hay dos tipos de niños que los llevas al kinder, a la primera nivel de educación que se le lleva. Y van tan contentos, se sienten realizados con su mochilita y se creen estudiantes y no saben nada de lo que... Pero para ellos, ya están involucrados en una mentalidad, ¿sí?, de que van a la escuelita, y aunque van 3 horas o 4 horas, no sé cuántas. Pero hay ciertos niños que les da mucho miedo ir a la escuelita. Pero los maestros los retienen a fuerzas y cuando ven a todos los niños ya jugando, se incorporan a esa atmósfera, a ese ambiente. Hasta que llega el día donde los niños ya normalmente todos, ya que saben los nombres de sus amiguitos, saben qué juegos tienen, saben comportarse, saben los cantos, tienen una armonía. Y la maestra, si les dice que hagan como chango, hacen como changos. No dicen, ay, me da pena. No, los niños hacen lo que la maestra les dice. Vamos a ser perritos y van como perritos. Pero están en una... les hago esta analogía para que se dé cuenta de la importancia de ser como niños. En este caso, nada más usé ese ejemplo, porque aquí nosotros, cuando como niños aceptamos la gracia de Dios, aceptas que tienes un poder. Ese es el punto aquí. Mientras tú, escúchame bien, no aceptes ser como niños, quieres sentir el poder. Nosotros andamos por gracia, fuimos salvos, por medio de la fe. Y toda la provisión que vino de Dios vino por gracia a nosotros. La unción está en nosotros y se opera por fe. La unción de Dios está en nosotros y se opera por fe. Yo a veces he orado por personas que yo no siento nada. Solamente ejerzo la fe porque escrito está. Y he visto que las personas sanan. Y dices tú, wow, qué tremendo es eso. Porque he aprendido simple y sencillamente a no hacer difícil lo que Dios estableció fácil y ligero. Mira, hermana, en Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios,
verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Dice la Escritura: me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste a Jesús. Tú y yo venimos por plan de Dios a Cristo. Y por eso Jesús otorga vida eterna. ¿Sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Porque te dije ahorita, lo poquito que tú sabes, si lo pones por fe en acción, por obra, Dios te va a revelar más. Podrás saber más, pero no te lo va a revelar más. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y venimos a encontrar en este versículo que te conozcan a ti, dice. Fíjate lo que es. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Nosotros por conocer decimos: sí, yo conozco. Yo ya fui a tal ciudad, ya conozco ahí. Fuiste, pero no sabes el nombre de las calles. Fuiste, conociste de lejos, pero no eres experto en esa calle. Pero fuiste a la ciudad, conociste la ciudad. El concepto de conocer de nosotros es muy vago. Pero la palabra conocimiento en el Nuevo Testamento es un conocimiento a través de la experiencia. O sea, tiene que haber experiencia. Es una vivencia en lo que tú creíste. Eso quiere decir conocimiento. Por eso te estoy revelando un regalo. ¿Quieres más? Haz más. Hermano, ¿y por dónde empiezo? Empieza por el ABC. No es difícil, son mentiras que es difícil. Te voy a decir por qué no es difícil. Porque el tomar una decisión, ¿sí?, fue porque lo haces porque amas a Dios. ¿Por qué vives con el hombre que vives? Porque te cae gordo. Porque es muy grosero. Porque no. Tuviste un momento que te enamoraste. Y estás con él por amor. Aunque, humanamente hablando, pues hay bemoles posteriormente de que pasa la luna de miel. Pero continúas con él porque le amas. Y se va formando una vida juntos. Eso es un ejemplo. Tú amas a Dios. Por amor a Él vas a hacer lo poquito que ya sabes. Y el ABC, yo le llamo el ABC porque es lo básico. ¿Qué es lo básico? Número 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es lo más importante. Ahí está incluido todo la voluntad de Dios. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú amas la voluntad escrita de Dios. Y ahí tú puedes ir a la palabra de Dios y te va a decir: necesitas tener un pastor. Necesitas ser pastoreada, o necesitas tener un redil. ¿Por qué, hermano? Porque estás siempre en un lugar aprendiendo correctamente lo que Dios quiere que tú aprendas para que tú te desarrolles y crezcas. Para que estés en la misma atmósfera, oyendo lo mismo,
No puedes estar oyendo allá un evangelio que no es el evangelio, y no puedes estar oyendo en un lugar el evangelio, porque vas a vivir lo que oyes, porque es lo que vas a creer y es lo que vas a hacer. Yo cuando veo personas que no hacen lo que tienen que hacer, simple y sencillamente, ellos no se han percatado, esas personas, de genuinamente decir, vivo en rebeldía. ¿Por qué? Porque yo digo que amo a Dios y yo hago lo que me da la gana. Amar a Dios genuinamente. Yo uso mucho el ejemplo del matrimonio. Imagínate que tu esposo te quiere mucho, tu esposa, ¿sí? Y de repente, ¿sí? De repente, te das cuenta que tu esposo tiene a la vuelta de la esquina otra. Verás qué rico vas a sentir. ¿Qué te quiero decir con esto, hermana, hermano? Amar a Dios no es un juego. Porque estoy viendo cómo personas están sufriendo. Sufren. Muchos sufren. Cuando no es una cosa, es la otra, es la otra, es la otra, porque tiene permiso el diablo. El no obedecer a Dios cuando tú dices amar a Dios. Mira, aquel que no ha aceptado a Cristo, aquel que vive fuera de los caminos del Señor, ya vive bajo la potestad del diablo. Es normal que sea mentiroso, ratero, sinvergüenza, lo que tú quieras. Eso es su naturaleza. Pero cuando tú ya le dijiste, Señor, quiero que seas mi Señor, Dios no estaba jugando cuando tú le dijiste. Dios estaba en serio. Tan serio que hasta el día de hoy habita en ti. Ahí está dentro de ti. Y Él quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera el alma tuya. Renuevas el alma. Pero tienes que ser perseverante. Te hablé desde el principio que la perseverancia y el éxito de los negocios, lo que lo marca es la perseverancia. En el reino de Dios es la perseverancia. Permanecer en mí, dice la Biblia, y yo permaneceré en vosotros. Constante. Yo te invito al que vivas amando a Dios sobre todas las cosas, pero tienes que darte cuenta que Dios demanda. Si tú le amas, demanda porque te ama que estés bien, porque te ama. Él no quiere que estés sufriendo. Nadie. Por eso yo estoy invitando a muchas personas a que se percaten de que el reino de Dios sí está aquí en la tierra y está vigente y tú lo puedes vivir. Fíjate, hay gente que dice, ay, cómo me gustaría ir a tal país, a este lugar, a este... No, ahora nosotros tenemos el reino de Dios aquí en la tierra, donde la Escritura nos dice que nosotros ya no vivimos en el tiempo de la ley, vivimos en el tiempo de la gracia. Y anota los Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué vas a operar? Por gracia. Por gracia fuiste salvo, por gracia vas a operar, por gracia vas a disfrutar. Es un regalo que Dios te dio. Dios te invistió de unción, de poder. Tú estás hasta acá de poder. Pero tienes que ser como un niño, como dice la Escritura. El que no se hace como niño anda con un orgullo de 3 kilos. ¿Qué? Por eso la Escritura dice, pero a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios, los que creen en la autoridad de Él, en el nombre de Él, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Nacimos de Dios, tenemos el ADN de Dios, creemos en Dios, hermanos.
por favor, solamente descansa en el Señor y si tu vida anda mal ahorita, retómala. Retoma la vida nueva, retómala y di, voy a disfrutar la vida. Ya se acabó el andar batallando. Voy a vivir feliz. ¿Por qué? Porque es una decisión. Necesitas simple y sencillamente recordar esto. Desde que te levantas. Se levantó alguien que está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí adentro de ti. Y declara con tu boca y cree con tu corazón que el Señor, estando contigo, también está su palabra. Por gracia tenemos la victoria en Él. Somos victoriosos en Él. Somos más que vencedores en Él. Esto no es motivación. Esto es un estado legal del cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tu enemigo no es la gente. Es quien mueve a la gente. ¿Quién? Los demonios. Y los demonios tienen pavor a la palabra. Nomás te dices, escrito está, perro asqueroso, no vas a tocar a mi familia. En el nombre de Jesús. No vas a tocar a mis hijos. Suelta mi economía, te ordeno que sueltes mi economía. Y es ejercer el poder de Dios. Hermano y hermana que me escucha, yo te invito a que tengas un pastor, una iglesia, una comunidad donde tú seas parte de esa comunidad. Y te vas a dar cuenta de la diferencia. Y sé perseverante. Ama a Dios y ama las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de un hombre. La iglesia es de Dios. Él la edifica. Tú eres la iglesia. Tú eres el templo. Y el sistema del cielo aquí en la tierra, es lo que está escrito que tenemos que hacer. Tener una visión. Nosotros tenemos una visión en Radio Vital, que es la visión que Dios puso en Ejército de Amor. Sacar a multitudes de una ruina. ¿Sabes qué es la ruina? Saber que eres hijo de un Dios tan poderoso y viviendo en luchas y pruebas todos los días. Esa es ruina. Esa es ruina. Pero usted decide. Nadie va a decidir por ti. No importa. Toma lo bueno y deja lo malo. Y vas a darte cuenta que es fácil. Si tú estás lidiando con el pecado, simplemente comienza a decir, yo vivo bajo el sistema del cielo aquí en la tierra. Ese es el arrepentimiento. Y vivo por gracia porque estoy en el nuevo pacto. Ya no vivo en el tiempo de la ley cuando me manipulaban los demonios. Ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por gracia vivo, soy santo, ya no soy pecador. Ahora yo aborrezco el pecado. Pero si no haces lo poquito que ya sabes y lo pones en acción, jamás vas a incrementar, vas a sumar. Así que hay que ser humildes. El que se humilla va a ser exaltado. He visto al paso de mis años como miembro de esta emisora que hay personas que colaboraron con nosotros y han colaborado personas por más de una década, y he visto que aborrecen el Evangelio del Reino. Óigalo bien, aborrecen el Evangelio del Reino, no lo quieren el Evangelio del Reino. Siempre me di cuenta de que había un corazón que no aceptaban el Evangelio del Reino. Y no nomás personas que yo los oí hablar a través de esta radio, y de repente sí era lo que está hablando esta persona, negando totalmente lo que es el reino de Dios. Pero dije, Señor, no quiero hacer mi voluntad sino la tuya, y tu voluntad es que el fin no va a venir hasta que este evangelio del reino llegue a todas las naciones. No la doctrina de las denominaciones, sino el evangelio del reino. Así que mi hermana, mi hermano que me estás escuchando, tienes un regalo a tu alcance.
Si usted no vive en la metrópoli de Phoenix, Arizona, puede sintonizar todos los días la oración 6:30 de la mañana, Fe Sin Barreras y programas durante todo el día con excelentes locutores, música de creyentes, toda la música que no exalta a Jesús, nosotros la quitamos. También ponemos las enseñanzas de los domingos, transmitimos las enseñanzas a través de Radio Vital y también en Facebook. Así que usted puede tener su iglesia virtual en la comodidad de su casa, y la ventaja que tiene que muchas veces se presta por los horarios, pero ahí tenemos en orden el YouTube, y ahí puedes ver el mensaje y con tu cuaderno, tu Biblia. Acuérdate, Dios dijo, hagan discípulos, pero el discípulo se tiene que dejar hacer discípulo. ¿Por qué? Porque si un alumno va a la escuela y él, su cabeza no está en la escuela, no está ahí en lo que el maestro enseña, en la palabra, en lo que está estudiando, ¿sí? Pues nunca va, el día de que él tenga que ejercer su carrera, va a ignorar el conocimiento porque no lo tiene. Lo mismo sucede con muchas personas que van a las iglesias y les ha gustado que los entretengan. Cuando se presenta cualquier circunstancia, viene el diablo y le dice, cállate. El diablo viene y pone reglas dentro de los matrimonios de las casas. Y se convierte en un infierno. ¿Por qué? Porque el diablo opera, tiene derecho, pero cuando le comienzas a ejercer el reino, verás lo que sucede. Suceden cosas extraordinarias. Un saludo muy especial a aquellos hermanos y hermanas que estuvieron. A Mónica Hernández, Graciela Chávez, Georgina, Will Guerrero, Ana Soto, en Irán. Un saludo al país de Irán. Gloria a Dios. México, Colombia, Canadá, USA. Hermanos, una vez que uno crece y se mueve en la dimensión espiritual, Dios te va a revelar cuando llegues. Vas a empezar a hacer cosas extraordinarias, cosa que nadie tiene potestad más que la iglesia. Pero con eso los dejo. Dios los bendice, los amo. Sigan adelante y recuerde, Jesús está vivo. Jesús habita en nosotros por el Espíritu Santo. Los amo. Hasta pronto. Bendiciones. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.